Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y optimismo. Hoy, como les prometí, vamos a sumergirnos de lleno en el vibrante y a menudo complejo mundo del espectáculo. Un universo que, si bien nos deslumbra con su brillo y glamour, también alberga tensiones, desafíos y declaraciones que, sin duda, nos invitan a la reflexión. Y si hay un nombre que ha estado resonando últimamente en los círculos del entretenimiento, ese es el de Can Yaman. Porque yo sí he estado al tanto de lo que se dice, y lo que he descubierto me ha dejado pensando muchísimo. Nos enfrentamos a una auténtica explosión, tanto literal como figurada, por parte de este carismático actor turco. Un artista que ha sabido conquistar corazones a lo largo y ancho del planeta con su innegable talento y su cautivadora presencia. Sin embargo, parece ser que, lejos de los focos y tras las cámaras, la realidad de su trayectoria no siempre se ajusta a la idílica imagen que proyectan las pantallas. Hoy vamos a desgranar a fondo esta explosión de Can Yaman, ese rotundo grito de "no soy actor temporal", y lo que es más importante, qué significa todo esto para su prometedora carrera, para el entramado de la industria del entretenimiento y por supuesto para nosotros, sus leales seguidores que no nos perdemos ni un solo detalle de sus pasos. Si por alguna razón aún no forman parte de nuestra comunidad y aún no se han suscrito a nuestro canal, les aseguro que este es el momento perfecto para dar el paso. Denle a ese botón rojo de suscribirse y no olviden activar la campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras interesantes discusiones y análisis. La noticia que sin lugar a dudas ha sacudido los cimientos del entretenimiento global es la contundente y a la vez profundamente personal declaración de Can Yaman. Él mismo, a través de sus plataformas de redes sociales, que se han convertido en un canal directo de comunicación con su audiencia, y en diversas entrevistas concedidas a medios de comunicación de renombre, ha dejado meridianamente claro su hartazgo. Está cansado, y con razón, de ser etiquetado o percibido como un actor de paso. Alguien cuya fama es, según algunos, efímera, o que en el mejor de los casos, solo sirve para satisfacer necesidades puntuales y estratégicas de los productores. Y seamos absolutamente sinceros, Can Yaman es indudablemente un fenómeno. Su salto a la fama internacional fue vertiginoso, casi meteórico, catapultado a la estratosfera del estrellato por series de televisión que trascendieron fronteras y se convirtieron en éxitos rotundos a nivel mundial. Muchos, al verlo brillar con tanta intensidad, quizás pensaron que se trataba de una estrella fugaz, de esas que aparecen un tiempo prometedor y luego, tan rápido como llegaron, desaparecen del panorama. Pero él, con esta sonora y decidida explosión, nos está enviando un mensaje inequívoco: esto no es el final, sino, más bien, el enérgico y firme comienzo de una carrera profesional sólida y, sobre todo, duradera. ¿Pero por qué esta explosión? ¿Qué hay detrás de esa frase tan directa y cargada de emoción? Sin duda alguna, detrás de esas palabras hay una profunda y justificada frustración. Imaginen por un momento la ingente cantidad de trabajo, la inmensa dedicación, la pasión desbordante y el sacrificio personal que un actor, o cualquier profesional del arte, invierte en cada uno de sus proyectos. No se trata, en absoluto, de una tarea sencilla que se limite a memorizar diálogos y colocarse delante de una cámara. Es un proceso integral y complejo que abarca desde una exhaustiva investigación para comprender el trasfondo de un personaje, hasta un riguroso entrenamiento físico y actoral, pasando por una profunda inmersión en psiques complejas y, lo más importante, un compromiso total e inquebrantable con la obra. Que los productores o la industria en general lo perciban, o incluso lo traten, como un mero producto temporal, algo para explotar mientras esté en la cresta de la ola, debe ser, como mínimo, profundamente desalentador. Es como si el esfuerzo acumulado durante años de trabajo arduo y desarrollo constante fuera súbitamente invalidado por una percepción superficial y, a menudo, banal de su trayectoria profesional. Can Yaman no se conforma con ser la simple y atractiva cara visible de una serie exitosa. Hemos sido testigos de su notable evolución, de su incansable búsqueda de nuevos y estimulantes desafíos artísticos. Ha estado inmerso en proyectos que exigen una mayor ambición, preparándose metódicamente para asumir papeles que requieren una profundidad actoral considerablemente mayor. Está invirtiendo de manera constante y significativa en su formación, en perfeccionar cada matiz de su arte, y todo esto demuestra, sin lugar a dudas, una visión a largo plazo, una ambición que va mucho más allá de la fugacidad de la fama. Su declaración en su S.
Ciencia más pura es una poderosa reivindicación de su profesionalismo, de su integridad como artista y de su deseo legítimo de ser reconocido por su talento intrínseco y su dedicación incansable, y no únicamente por su atractivo físico o por ser la última sensación mediática del momento. Pero, ¿qué implica realmente esta mentalidad de actor temporal por parte de muchos productores? A menudo en el vertiginoso y competitivo mundo de la industria del entretenimiento, especialmente cuando un talento emergente irrumpe con una fuerza arrolladora, existe una tentación casi palpable de exprimir ese éxito al máximo en un lapso de tiempo muy corto. Se buscan proyectos rápidos, de alta rentabilidad, que capitalicen de inmediato esa popularidad actual. Esto, lamentablemente, puede conducir a una producción apresurada, a la elaboración de guiones menos cuidados y a una explotación indiscriminada del talento que, en última instancia, dificulta o incluso impide el desarrollo artístico orgánico y maduro del actor. Se trata de un modelo de negocio que, en muchos casos, privilegia descaradamente el beneficio inmediato sobre la sostenibilidad a largo plazo y el crecimiento genuino de una carrera profesional. Can Yaman, con esta sonora explosión, nos está diciendo de manera rotunda que él no encaja en ese molde preestablecido, en esa caja restrictiva. Él aspira, con toda la fuerza de su ser, a construir un legado. Quiere ser recordado, no solo por haber protagonizado éxitos momentáneos, sino por la calidad intrínseca de su trabajo, por la complejidad y la emotividad de los personajes que ha interpretado, y por la huella imborrable que ha dejado en el tejido del cine y la televisión. Esta mentalidad de actor temporal, a menudo promovida por quienes buscan beneficios rápidos, puede ser particularmente frustrante para un artista que se esfuerza incansablemente por diversificar su repertorio, por asumir roles más complejos y desafiantes, o por participar en proyectos que, si bien pueden ser menos comerciales o mediáticos, son intrínsecamente más enriquecedores desde el punto de vista artístico. Pensemos un momento en la presión insoportable que esto genera. Si los productores solo te ven como un producto efímero, una moda pasajera, es muy probable que te ofrezcan papeles recurrentes, que se limiten a repetir fórmulas, que no te desafíen en absoluto, y que te mantengan perpetuamente en una zona de confort que para un artista verdaderamente ambicioso y apasionado, puede convertirse, con el tiempo, en una auténtica y asfixiante jaula. Yaman, al alzar la voz de esta manera tan clara y pública, está desafiando audazmente estas expectativas limitantes. Está proclamando con firmeza: soy un profesional con aspiraciones legítimas y profundas, y merezco ser tratado y valorado como tal. La industria del entretenimiento a nivel mundial se encuentra en un estado de constante y acelerada evolución. La globalización, ese fenómeno que ha derribado barreras geográficas y culturales, ha abierto puertas insospechadas para talentos provenientes de todas las latitudes, y actores como Can Yaman son, sin duda alguna, la viva demostración de ello. Su arrollador éxito en su Turquía natal se ha replicado con una fuerza asombrosa en mercados tan diversos como Italia, España, América Latina y un sinfín de otros países. Esta expansión global, naturalmente, implica una demanda creciente y una exposición sin precedentes, pero también conlleva una mayor responsabilidad por parte de quienes toman las decisiones, de quienes contratan y producen. Ya no se trata, o al menos no debería tratarse, solo de contar con una cara conocida para la promoción de una serie o película, sino de invertir verdaderamente en el desarrollo integral de un artista que, con las condiciones adecuadas, puede ofrecer y aportar muchísimo más. Esta contundente explosión de Can Yaman también puede y debe ser interpretada como una llamada de atención crucial para los productores, los directores de casting y las casas de producción en general. Quizás, solo quizás, sea el momento propicio para replantearse fundamentalmente la manera en que se gestiona el talento emergente. En lugar de concebir a las estrellas del momento como meras commodities temporales, desechables una vez que la tendencia pasa, deberían ser considerados y tratados como verdaderos socios estratégicos en la intrincada y apasionante tarea de crear contenido de calidad excepcional. Esto implica, de manera ineludible, invertir de forma proactiva en su formación continua, ofrecerles proyectos que les permitan crecer, explorar nuevas facetas de su talento y, sobre todo, valorarlos de manera genuina por su compromiso a largo plazo con la profesión y con la excelencia artística. Además, es fundamental recordar y tener siempre presente que el público, nosotros, los espectadores, jugamos un papel absolutamente crucial en este ecosistema. Nosotros somos quienes, en última instancia, a través de nuestras elecciones, en nuestros gustos y de nuestro apoyo, decidimos qué series, qué películas y qué actores queremos ver en nuestras pantallas. Si apoyamos de manera activa y consciente a aquellos artistas que demuestran ambición, dedicación y un talento excepcional, estaremos enviando un mensaje poderoso y claro a toda la industria:
que la calidad, la evolución y el crecimiento profesional son valores intrínsecos y muy apreciados. Y si un artista como Can Yaman, que ha dado un paso al frente con valentía para defender su visión y su integridad artística, recibe nuestro apoyo masivo, estaremos contribuyendo, de manera directa y significativa, a un cambio positivo y duradero en la forma en que se valora el talento en el siempre cambiante mundo del espectáculo. Es verdaderamente fascinante observar cómo una declaración tan firme y decidida puede generar repercusiones tan amplias y profundas. Esto trasciende la mera carrera de un actor individual, se trata, en realidad, de un debate mucho más profundo y necesario sobre la naturaleza misma del éxito en la industria del entretenimiento y sobre todo, sobre el respeto fundamental que merecen todos y cada uno de los profesionales que dedican su vida a este arte. Can Yaman, con su notable arrojo y su determinación inquebrantable, nos está invitando, de forma generosa, a reflexionar colectivamente sobre el valor intrínseco del trabajo artístico y sobre la importancia vital de mirar más allá de la superficie, más allá de la imagen efímera. Él no desea ser una simple estrella fugaz, que brilla intensamente por un instante y se desvanece. Su aspiración es ser una constelación, un conjunto de estrellas que brillan de manera constante y armónica, dejando una marca imborrable y duradera en el firmamento del arte. Esta lucha personal por ser reconocido como un actor con una trayectoria sólida, con un compromiso profundo y con aspiraciones de crecimiento a largo plazo, se erige como un poderoso ejemplo e inspiración para muchos otros artistas que quizás se enfrentan a situaciones lamentablemente similares en sus propias carreras. Su valiente voz puede convertirse en un catalizador esencial, un impulso para que otros se atrevan a hablar, a alzar la mano y a defender con firmeza su profesionalismo, su integridad y su derecho a crecer. La industria, en su conjunto, necesita urgentemente artistas comprometidos, creativos, visionarios y con una perspectiva de futuro clara y ambiciosa, y Can Yaman, sin lugar a dudas, encarna todas estas cualidades de manera excepcional. Su declaración es por encima de todo un acto de valentía indómita, un statement de independencia artística audaz y una reafirmación contundente de su compromiso inquebrantable con la actuación como una carrera de vida, como una vocación profunda, y no como un mero pasatiempo o una simple fuente de ingresos fugaces. Entonces, ¿qué podemos esperar, de manera realista, de Can Yaman en el futuro inmediato y a largo plazo? Siendo pragmáticos y analizando la situación, esta contundente explosión de su personalidad y de sus aspiraciones profesionales seguramente le abrirá puertas a proyectos mucho más desafiantes, a roles que le permitirán explorar nuevas dimensiones de su talento, y, lo que es igualmente importante, le otorgará un mayor control y autonomía sobre el rumbo de su carrera. Los productores y las casas de producción que deseen contar con su innegable talento ahora sabrán con certeza que estarán trabajando con un artista que tiene muy claro lo que quiere, que conoce su valía y que está más que dispuesto a luchar incansablemente por ello. Y eso, en el competitivo y a menudo volátil mundo del cine y la televisión, es, sin duda alguna, un valor incalculable. Su mensaje, por lo tanto, es cristalino y resonante: no se conformen con ser una simple cara bonita o un éxito pasajero. Busquen siempre la profundidad, la evolución constante y el crecimiento continuo. Defiendan con pasión su arte, su profesión y su integridad como creadores. Y para nosotros, sus leales seguidores, sus fans de siempre, esto significa que podemos y debemos seguir esperando cosas extraordinarias de Can Yaman. Podemos mantenernos emocionados por los nuevos y fascinantes personajes que interpretará, por los proyectos ambiciosos que elegirá cuidadosamente, y por la forma en que continuará demostrando su crecimiento y madurez como artista. En resumen, la explosión mediática de Can Yaman contra ciertas percepciones y prácticas de la industria, su enfático y resonante grito de «no soy actor temporal», es mucho más que una simple declaración pública. Es una reivindicación apasionada de su profesionalismo, una lucha justa por ser valorado por su talento intrínseco y su dedicación incansable, y una llamada de atención vital a la industria del entretenimiento en su conjunto para que reconsidere y transforme la forma en que se concibe y se gestiona el talento. Él aspira, con toda la fuerza de su ambición, a construir un legado verdaderamente duradero y significativo. Y su valentía al expresar abiertamente sus inquietudes y su visión nos inspira a todos, sin excepción, a perseguir nuestras propias metas y sueños con la misma pasión, perseverancia y determinación. Muchísimas gracias por acompañarme en esta profunda y, espero, esclarecedora reflexión sobre las contundentes declaraciones de Can Yaman. Me encantaría sinceramente saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Consideran que los productores a menudo tienden a ver a los actores, especialmente a los jóvenes talentos emergentes, como productos temporales, sujetos a la volatilidad del mercado?
¿Qué otros actores creen ustedes que han luchado con ahínco y valentía por ser reconocidos por su talento y dedicación a largo plazo, más allá de la fama efímera? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leer sus valiosas perspectivas y participar en debates constructivos con todos ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado interesante y enriquecedor, no olviden darle un gran me gusta con ese pulgar hacia arriba, compartirlo generosamente con sus amigos y por supuesto, si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos, que prometen ser igual de fascinantes. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.